el Papa es el Papa que fue usado. Ahora avanzaremos si también se dejó usar. ¿Usado por quién? Sí, se calmaron. Se calmaron. ¿Por qué te tocas? ¿No te das cuenta que estás frente a una iglesia? Bueno, tranquila, Silvia. ¿Vos viniste a la iglesia como lugar de concordia? ¿A pegarnos? Apropiación de bebés. Citan a Bergoglio. La nena nació, es cierto, no se puede hacer nada y está en una familia de bien. Esa información la tuvo Bergoglio en 1977. Él hizo silencio sobre esa situación. Esto está testimoniado en los juicios del plan sistemático de apropiación de bebés. A los kirchneristas les falta memoria. ¿Es el Papa que usaron o un Papa que se dejó usar? ¿Cuál es lo que en este momento ustedes están reflexionando? Desde el día de ayer hubo mucho para reflexionar. De hecho, en este canal he dicho cosas que la realidad es que lamentablemente aún debo sostenerlas. No puedo cambiar la opinión, y no por ego, y no por esconder algún curro como hacen los kirchneristas, sino porque pienso así. Pienso de mi parte que ha habido una utilización política. El tema es qué pasó en el medio. Y hay que hablar de la memoria realmente que tienen estas personas que quieren el mal para Argentina. Si realmente es algo que les falta o es algo que selectivamente borran. Miremos esto y a continuación vamos a hablar de todo. Absolutamente todo. Y si me falta algo me lo dicen en los comentarios, que lo hablaremos seguramente en los próximos días. Miren este recorte y luego analizamos todo. Parte del kirchnerismo con Horacio Berbisky a la cabeza acusó falsamente a Jorge Bergoglio, de nuevo, acusó falsamente a Jorge Bergoglio de ser cómplice de la dictadura. Por varias razones lo quiero hacer, porque a mí me consta que quizá fue uno de los dolores más importantes que tuvo en su vida Bergoglio, el dolor de esa mentira. Y quizá porque eso fue agitado por todos los cuadros del kirchnerismo, incluida Cristina Kirchner, porque lo hizo antes de ser papa, hasta que lo ungieron como papa y el kirchnerismo decidió, desde el punto de vista estratégico, darse vuelta inmediatamente y tratar a quien hace 5 minutos ser un demonio como casi el representante, o no, casi el representante de Dios en la tierra. ¿Te puedo pedir, Luis, que recreemos ese momento, por favor, en el que ese programa, no militante, ese programa de propaganda 678 hacía lo que hacía, no con el Papa, sino con Jorge Bergoglio antes de ser Papa? Buenas noches, Luis. Buenas noches, sí, efectivamente. Había sido ya elegido el Papa, Luis, y lo demonizaban. Decían que había sido cómplice de la dictadura, que había tenido vinculación con el robo de bebés. Ponían en informes, no te diría periodísticos, el testimonio de abuela de Plaza de Mayo diciendo que el Papa Francisco, cuando era Jorge Bergoglio, tenía relaciones con Jorge Rafael Videla. Si querés, mira un fragmento, porque era sistemático el ataque todas las noches en la televisión pública y en Telam. Apropiación de bebés. Citan a Bergoglio. La nena nació, es cierto, no se puede hacer nada y está en una familia de bien. Esa información la tuvo Bergoglio en 1977. Él hizo silencio sobre esa situación. Esto está testimoniado en los juicios del plan sistemático de apropiación de bebés. En la causa por robo de bebés en nombre de sus padres, que ahora están muertos, y en su testimonio mostró las cartas dirigidas a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al entonces arzobispo Raúl Prima Testa y al ahora cardenal Bergoglio, en la que sus padres pedían por su hija y su nieta. Esperamos que Bergoglio declare, incluso que cuente la responsabilidad que puede haber tenido otros hombres de la Iglesia en esto. Mirá vos, Ramos Padilla, ¿no? Mirá vos, Ramos Padilla, ¿con qué se encuentra uno? Por eso decimos que el argentino más importante, algunos dicen junto con San Martín, sin ninguna duda, el más importante, el más relevante, Jorge Bergoglio, el Papa, es el Papa que fue usado.
ahora avanzaremos si también se dejó usar. ¿Usado por quién? Usado por gente sin escrúpulos. Fue el argentino más relevante de la historia. No importa de qué lado de la grieta estés. ¿Dónde te parás? Seguí mi razonamiento. Yo voy a tratar de ser lo más prudente que pueda en un día tan especial como el de hoy, pero tampoco quiero ser hipócrita. Es cierto, Jorge Bergoglio, haya llegado a fondo o no, trató de transformar a la Iglesia en varios sentidos. Por ejemplo, cuando dijo, textual, si una persona es gay y busca a Dios y tiene buena voluntad, ¿quién soy yo para juzgarlo? Hubo fuertes repercusiones después de esto. Lo dijo para no condenar a la elección sexual, a la homosexualidad. Bergoglio intentó cambiar una buena parte de la cultura de la Iglesia cuando puso fin al encubrimiento, no al dolor, al encubrimiento de los curas pedófilos y se reunió con algunas de las víctimas, algunas, no todas, para escuchar los detalles de su calvario. Por supuesto que eso hay que reconocerlo. Bergoglio intentó cambiar parte de lo que era la Iglesia, y en algún caso sigue siendo, por ejemplo, al incorporar mujeres religiosas en los puestos más altos de mando en el Estado Vaticano. Dentro de un ratito nosotros vamos a hablar con una amiga de él, con Sor Lucía Carm, que lo quería y obviamente lo sigue queriendo y lamenta su muerte. Por ejemplo, Bergoglio intentó cambiar la Iglesia al defender la idea de que un cura no debe vivir como un príncipe ni como un multimillonario. Creo que incluso en las instrucciones que dio para su último adiós, se demostró que era una persona que no estaba interesada por los bienes. Pero también Bergoglio fue usado. Y hay una pregunta que todavía me sigue inquietando. ¿Y se dejó usar? Sí, fue usado. ¿Y se dejó usar? Por dictadores de Cuba, Venezuela, Nicaragua, por las abuelas y las madres de Plaza de Mayo. Ahí hay una foto, ¿no? Me parece, con Estela Carlotto. Estela Carlotto es la misma que le dijo barbaridades antes a Bergoglio. Primero lo insultaron y lo acusaron de ser, falsamente, ¿no?, de ser cómplice de la dictadura. Y ahora, dentro de unos años, en un giro absolutamente hipócrita, lloran lágrimas de sangre, decimos nosotros, y piden casi su santificación. Fíjate esta nota, por favor. Ahí está. Estela Carlotto. Bergoglio pertenece a la Iglesia que oscureció al país. ¿Con qué elementos? ¿Con qué elementos? ¿Con qué pruebas? Inmediatamente empezaron a usarlo el día que se convirtió en papa, que lo ungieron como papa. Claro, uno puede decir, fíjate qué piadoso era Bergoglio, era el papa que aceptaba esto. ¿Y Ebe Bonafini? Oh, no siempre la muerte te santifica y te dignifica. Estoy hablando del caso de Ebe Bonafini. Dijo Ebe Bonafini, la basura se junta. Macri, Bendini, militar, y Bergoglio son de la misma raza y de la misma ralea. Son fascismo, son la vuelta de la dictadura, son la dictadura misma. ¡Wow! Bergoglio fue usado y se dejó usar por sindicalistas inescrupulosos, a los que casi siempre recibió con una amplia sonrisa. Y fue usado también, obviamente, de memoria lo sabes. Si vos sos muy joven y no te acordás, yo te lo voy a decir, de memoria la lista. Por Cristina, por La Cámpora, por Milagro Sala y por Juan Grabois también, quien, dicho sea de paso, ya debería estar imputado y procesado, igual que Eduardo Beliboni, por haber robado a los pobres que él mismo decía proteger. Y fue usado también por dirigentes más miserables todavía. Recién lo mencionó Cristina y Débora, entiendo, que usaron Photoshop para decir que en la Argentina, venían a la Argentina y decían, estuve con el Papa, fui recibido en audiencia privada, cuando lo habían hecho de manera colectiva. Fíjate qué chiquitos y qué pusilánimes y qué miserables fueron los que se colgaron y se siguen colgando de la sotana del Papa. Yo no voy a juzgar a nadie. Quiero decir que mañana Unión por la Patria pidió una sesión especial, ¿no? En diputados, ¿me corrigen? ¿Cómo es? ¿Saben? ¿Cómo es el tema? ¿Quién tiene la información?
Débora, Luis. Sí, en vez de tratar el tema Libra, el kirchnerismo ahora está interesado en homenajear, recordar al Papa Francisco. Por lo menos esta semana hay como una especie de paz, se termina la grieta y todos recuerdan al Papa Francisco. En un ratito más vamos a estar hablando con el jefe de gabinete, Guillermo Francos, obviamente de la muerte del Papa y algunas otras cosas más. A ver, Jorge Bergoglio murió sin poder regresar a la Argentina. Quienes lo conocen bien dicen que no lo hizo porque tenía miedo, porque temía que su visita fuera motivo de discordia y de más grieta, y no de diálogo, de paz, de unidad. En todo caso, es posible que a las verdaderas razones se las haya llevado definitivamente a la tumba. En una nueva utilización de una situación, en este caso, o una causa noble, o una bandera, como suelen hacer, ahora vamos a hablar de todo, pero quiero que vean cómo en realidad van en contra de lo que decía Majul hace un rato. Al Papa que usaron, a la especie, o lo dijo Gasulla, no importa, pero no se trata del tema Libra. Por unos días se acaba la grieta con la muerte del Papa. ¿Quién cree eso de ustedes? En este momento, por favor, quiero que lo contesten. De verdad, si alguien lo cree, contéstenlo en los comentarios, sean honestos. El momento es ahora. El que crea que es así, quiero que vea lo siguiente. Miren lo que hacía el kirchnerismo a una notera de TN en la despedida del Papa. Sí, se calmaron. ¿Qué te tocas? ¿No te das cuenta de estar frente a la iglesia? Bueno, tranquila, Silvia. ¿Vos viniste a la iglesia como lugar de concordia a pegarnos? Tranquila, Juliana, tranquila. ¿Te agredieron? ¿Qué tendrá que ver la política con esto? Claro, ¿qué tendrá que ver? Sí, me agarró de un brazo y me echó. Me pregunto yo si este es el escenario para... No, no lo es. Sí. Argentinos, si este es el escenario. Idiotas hay en todos lados. Infiltrados que te escupen, te pegan. Y no te dejan ejercer la profesión. Estamos cubriendo. Cuánta hipocresía, ¿no, Johnny? Aparte, perdón, es todo lo contrario a lo que pregonaba justamente el Papa Francisco. Y además vienen de decir que el Papa traía paz. Como a los NAZI les va a pasar, a donde vayan los iremos a buscar. Eso estaban cantando esas personas que están ahí claramente de sesgo ideológico kirchnerista y de izquierda, que no son capaces de respetar un día aunque sea. ¿Se acabó la grieta? En algún momento, pese a que la iglesia o al Papa o los papas no les gusta que atenten contra la vida de nadie, cuando se les ocurrió empezar a matar bebés con el tema del aborto, también querían ir contra la bandera papal. Y cualquier persona que tenía la bandera papal, fíjense el antagonismo, vestidos de terroristas, atacaban a un pibe en la calle. Miren esto. Y fíjense si realmente quieren el fin de la grieta. O están usando una vez más al Papa, en este caso ahora muerto. Luego vamos a hablar de todo. Pero miren. Infantería de la Federal, aquí una pelea entre una mujer con el rostro cubierto, un muchacho con la bandera papal, que se planta aquí frente a la catedral, los empujones, los insultos, han tirado un pequeño gas. Sí, Pancho, te cubrimos nosotros un poco. Por cierto, lo que estamos asistiendo sustituye un poco la dificultad por el humo que hay allí de nuestro compañero Pancho Urrutia, un joven que se plantó con la bandera papal. Se lo llevaban puesto con la bandera papal. Y ahora vienen a hablar de respeto al Papa, como lo hicieron en su momento cuando el presidente Milei dijo directamente un agravio contra el Papa. Y muchos de los argentinos sostuvimos, muchos. Y es ser hipócrita no decirlo. Realmente hasta en el interludio de todo esto, mientras sucedía todo, quien les habla y les he contado muchas veces, dejé de creer en la iglesia, en las personas, en que realmente a Dios lo representaban personas. Y me puse a leer, siempre recurro a la lectura, y me puse a leer nada más y nada menos que la palabra de Dios, la Santa Biblia, la Biblia. Después habrá quien esté
quien sea judío, quien sea ateo, quien hagan lo que quieran, cada uno es libre de hacer lo que quiera. Realmente el fascismo es por parte de los violentos y los que no respetan los momentos delicados y los momentos en donde realmente hay que mantener una moderación y donde hay que mantener también un poco de sentido común y hablar de las cosas como son. Quizás ir hacia la objetividad, sacar cualquier tipo de sesgo ideológico, pero ¿cómo es posible mantener eso cuando enfrente está esto? Lo voy a dejar reproduciendo. Está esto enfrente. Esto, una persona que tiene una bandera papal. Sin embargo, hoy en día en las calles tenemos personas en las marchas de jubilados argentinos, con banderas de Palestina, y no son los jubilados esos, los palestinos. ¿Quiénes son? O cuando fue el conflicto de las universidades, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan que los usaron? Pero acá cuando hablamos de los usaron a los jubilados o usaron a los que marcharon en las calles por diferentes causas. Mañana pueden marchar por alguna otra, válida o no. Te guste mucho, poco, nada, Milei. Esos también que están pidiendo o reclamando algo, puede ser justo o no. La realidad es que yo les pregunto a ustedes, y esta pregunta la tengo que hacer, pese a las circunstancias las tengo que hacer. Si vos estás reclamando algo por tu derecho a huelga o lo que fuere, y viene una persona al lado con una bandera que no es la de tu país y que además quiere filmarse y hacer una utilización política de ello, es decir, te está pagando tu causa, ¿no reaccionás? ¿Te usaron o te dejaste usar? Apelemos un poco a la dignidad del que reclama. Eso lo vengo diciendo hace un montón. Y ante diferentes reclamos que en vida el Papa Francisco tuvo, o lo que sea, con este presidente o con otros presidentes, y lo que sea, presidiarios también, lo que sea. La realidad es que, o personas que deberían estar presas, estoy hablando específicamente de Juan Grabois, o personas que deberían estar perseguidas mundialmente como Maduro. Yo creo que esa utilización política le hizo muy mal al Papa en vida. Y lo que hay que recordar es eso, porque muchas personas como yo dejamos de creer en los papas, en las instituciones, en las iglesias, y pasamos a leer simplemente la palabra de Dios, o quizás agradecerlo, qué sé yo. Cada uno con su punto de vista. Pero es dejarte usar. Ya poco vale, realmente, decirlo, hablarlo, es reflexionar. A mí me importa muy poco lo que hagan los kirchneristas estos días y lo que quieran llorar como lloran siempre. Lo que digo es que yo siento que mucha gente mira este canal porque le gusta el ápice de objetividad. Cuando Milei habló específicamente del Papa en aquel debate, no dijo algo, lo dijo fuerte, pero no dijo algo tan desatinado. Realmente al Papa lo estaban usando, se dejó usar, y realmente había cosas muy importantes en Argentina que estaban pasando. Y nadie le dice al Papa, vení, 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 ¿dónde estás? Vení. Está diciendo, podrías haber hablado. Después era su elección no hablar, y poco vale la pena analizar. Como dijo Majul, muchas cosas probablemente se las llevó a la tumba. Juzgar la moral de alguien que ya murió no tiene sentido. Lo que sí digo es que creo yo que cualquier persona de este mundo que piense y que razone va a querer un papa que condene donde se está matando gente, donde se están matando niños, donde realmente ahí hacían hincapié, por ejemplo, con el tema de la sexualidad. Nosotros los liberales libertarios no nos importa realmente cuál es tu sexualidad y qué haces mientras no irrumpas en nuestro pequeño círculo de propiedad y de libertad individual. Ahora, la realidad es, cuando se ven afectadas las libertades individuales, las libertades económicas de los sujetos y de un país en particular, y se la está pasando muy mal, es imposible no enojarse con la figura de un líder católico, esté el que esté, sea argentino o no sea argentino. Y es simplemente enojo, no es ir a gritar que sos NAZI y que te voy a ir a buscar.
Eso es el kirchnerismo. En este momento, lamentablemente, la muerte de un jefe de Estado como el Papa, que merece respeto y demás, independientemente de cuál sea tu religión, o creas o no, tengas fe o no tengas fe, se ve opacada por los violentos de siempre. Se ve opacada por los que juzgan las formas de un presidente que está arreglando la economía de un país que destruyeron durante años los políticos y todos aquellos que fueron funcionales con los políticos. Y ahí sí hubo curas, como por ejemplo el curita Villero, ¿se acuerdan? Que jugaban con los gerentes del hambre. Después, los rangos. Para mí es una persona, Francisco. Yo soy, vuelvo a decir, nosotros los liberales libertarios respetamos la vida, estamos a favor de la vida. ¿Cómo uno se va a poner contento con diferencias o sin diferencias de la muerte de una persona? Sea papa o no sea papa. Sea mi enemigo de acá a la esquina o el kirchnerista que está en la unidad básica que más me odia y me amenace. Nosotros somos pro vida, estamos a favor de la vida. Lamentablemente la vida es finita y se termina. Y hay que saldar cuentas al final. Y las cuentas se hacen al final. Pero la realidad es que más allá de absolutamente todo análisis político que se pueda hacer, debería ser esta una semana para concientizar no solamente de la muerte del Papa y todo lo que conlleva, sino también de que hay gente que va a usar a un Papa que murió. Eventualmente querrán decir al Papa argentino que murió, díganlo. Para mí es una persona que murió, como usaron a tantas otras, para enarbolar ideas de volver a posiciones de poder y robarle a todos los hermanos argentinos. Porque pocos saben de iglesia, pocos saben de religión. Les encanta tener estampitas, creas o no en las estampitas. Les encanta tener una Biblia, les encanta tener absolutamente todo. Pero ¿saben qué? No profesan lo que hacen. No tienen al Dios que tenemos, tienen al que quieren tener. Y a veces endiosan incluso a los líderes políticos no por sus acciones, sino por la plata que les dan. Si no, no estarían marchando con banderas de Palestina, eso se los aseguro. Esa es la verdadera reflexión de todo esto. Y hay que vivir la vida bien. Porque al fin y al cabo todos somos humanos. El político chorro con plata, el empresario, el político honesto, la persona honesta, vos, yo, todos nos morimos al fin. A todos nos llega ese momento de la muerte. Y en ese momento créanme que todos queremos morir en paz. Y para poder morir en paz tuviste que haber tenido una vida digna, según tus valores, pero también los valores que están establecidos. El respetar al otro. Muchos de los que están del otro lado matan o saben que matan y se callan. Les doy un ejemplo de un nombre conocido, Axel Kicillof. Pero hay nombres desconocidos también. Y muchos dirán, estás mezclando todo. No, no estoy mezclando nada. Lamentablemente, la organización del Deportivo Estado está ahí. Y fíjense que este video se trató de el reconocimiento al Papa y demás, pero pude ser objetivo de lo que sucede del otro lado. Y de este lado, el presidente tuvo su gesto y notó las diferencias con Francisco Bergoglio. En este canal, varias diferencias han sido planteadas, varios enojos han sido planteados, pero nunca, jamás hubiese dicho, lo iría a buscar al Papa. Es un NAZI. Fíjense la gran diferencia que hay de persona. Y quién realmente va contra la religión, contra la vida y contra la propiedad. Muchísimo más si hablamos, por ejemplo, de casos contra Maduro que va contra la propiedad. Lo que pasa en Nicaragua, lo que pasa en Cuba. Bueno, esperemos que todo este proceso sea en paz. Que todos los católicos tengan, que tengamos en el mundo al Papa y también tengamos los cristianos siempre la fuerza de ponderar a Dios por sobre otras cosas y que todos entiendan que el bien es para todos, pero que enfrente hay gente muy mala, que verdaderamente sí son demonios.
Lo que les acabo de mostrar hace un rato. Díganme qué piensan. Es muy importante en este momento las palabras de todos. Y como siempre en este canal sí las valoramos y no las censuramos. Nos vemos en un próximo video en El Ojo del Poder. Tengan buen día. Chau.